Hola, en este video veremos cómo analizar información con la ayuda de una gráfica de barras, la cual, como su nombre lo indica, contiene barras mediante las que se representan las características de las variables. La altura de cada barra representa la frecuencia con la que se aparece cada una de las variables que se encuentran dentro del gráfico. A continuación te mostraré dos ejemplos, un ejemplo muy sencillo utilizando el archivo ejemplo estudiantes que ya conocemos y otro un poco más elaborado en el que agruparemos algunos datos para obtener información que vamos a mostrar mediante el gráfico de barras. Comenzamos creando un nuevo archivo de tipo RScript. Le indicamos el directorio en el que queremos trabajar. Como te mencionaba, para el primer ejemplo vamos a utilizar el archivo acerca de las calificaciones de los estudiantes, por lo que cargaremos este archivo. Que contiene 10 estudiantes y las calificaciones de 5 materias. Revisamos cómo trajo la información. Aquí podemos ver que trajo bien los nombres de las columnas, los nombres de las filas. Estos son los nombres de las columnas, los nombres de las filas. Bueno, Lucía, Pedro, Inés, Luis, que son los nombres de los estudiantes, y también trajo bien las cantidades numéricas, con sus puntos decimales. Ahora graficaremos las calificaciones que obtuvieron cada uno de los alumnos en matemáticas, con la finalidad de detectar cuáles de los alumnos son los mejores en esta área y cuáles no son tan buenos en ella. Para hacerlo, creamos una gráfica de barras con gráficos básicos de R mediante la función barplot. Esa es la función barplot. Y lo primero que le indicamos es el lugar en el que se encuentran los datos que queremos graficar. En este caso, los valores que se encuentran en la columna matemáticas del objeto estudiantes. Le asignamos un título al gráfico con el parámetro main. Aquí se va a llamar calificaciones de matemáticas. Le decimos en dónde se encuentran los nombres de los estudiantes, mismos que serán desplegados en el eje de las X, y además con el parámetro ylim le indicamos el valor mínimo y máximo que queremos que tenga el eje de las Y. Si vemos la gráfica de barras, hay algunos alumnos cuyo nombre no alcanza a salir, como estos. En el eje de las X solamente se mostrarán si yo amplío el panel en donde se despliegan los gráficos. Aquí ya alcanzan a salir todos. A continuación te mostraré cómo puedes llevar a cabo el conteo de individuos que tienen una característica en común para después representarlo mediante un gráfico de barras. Para hacerlo cargaremos el archivo que creamos en la sección Filtros en R, llamado latinos.csv, el cual contiene una lista de los corredores latinos que participaron en un maratón en la ciudad de Nueva York. Cargamos el archivo y lo guardamos en un objeto llamado latinos. Revisamos que los datos se hayan cargado correctamente. Todo se ve correcto, no tiene datos perdidos. Las variables numéricas contienen punto decimal. Vemos también que el archivo tiene 6 columnas. La columna con la que trabajaremos en esta ocasión será país. Ahora que tenemos los datos cargados en memoria, lo que haremos es investigar cuántos corredores de cada uno de los países participaron en el maratón. Cargamos el paquete dplyr que instalamos en el video Filtros de R. En caso de que todavía no lo hayas instalado, lo puedes hacer ahora utilizando el comando install.packages dplyr desde la consola.
Para poder contabilizar a los corredores de cada país, lo primero que hacemos es agrupar aquellos cuya información en la columna país sea la misma. Es decir, los vamos a agrupar por país. Esto lo haremos llamando a la función groupBy. Los parámetros de la función groupBy son el nombre del objeto que vamos a analizar, en este caso latinos, y la columna en la que se encuentra la información que nos interesa agrupar, es decir, país. Si le pedimos que nos muestre el objeto por país, nos indicará que el objeto país tiene 4 grupos. Aquí nos dice 4. Lo cual es correcto, ya que el archivo latinos.csv solo incluimos a las personas provenientes de Argentina, Brasil, México y Perú. Una vez habiéndolos agrupado, hacemos el conteo de corredores que se ubicaron en cada uno de los grupos. Lo vamos a guardar en el objeto count por país. Para hacerlo utilizamos la función summarize, indicándole el objeto que contiene los grupos a contabilizar, que es el objeto por país que acabamos de crear. El conteo lo llevará a cabo aplicando la función length sobre la columna país. Y le decimos que queremos que nos guarde la cantidad de individuos que existen por cada país en una columna a la que le dé el nombre total por país. Vamos a revisar qué contiene este objeto count por país. Ok. Ahora vemos que contiene 2 columnas, una llamada país y otra llamada total por país, que es la que nos indica que en el maratón participaron 3 argentinos, 4 brasileños, 15 mexicanos y 6 peruanos. Con esta información ya podemos crear el gráfico de barras para poder comparar la cantidad de participantes por cada país. Para no perder esta información la guardaremos en nuestra computadora con el nombre corredores latinos por país. A continuación vamos a crear el gráfico de barras utilizando los mismos parámetros que usamos cuando analizamos las calificaciones de matemáticas del archivo ejemplo estudiantes del que hablamos al inicio de este video. Para hacerlo con gráficos básicos de R, utilizamos la función barplot, dentro de la cual le indicamos que los datos a graficar se encuentran en la columna total por país del objeto count por país, que los nombres de las variables a graficar se encuentran en la columna país. El título que queremos que le coloque al gráfico es corredores por país. Le indicamos también que queremos que el eje de las Y's vaya desde 0 hasta 16 y que los colores que queremos utilizar son los correspondientes al paquete Rainbow 12.